Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en uno solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de 930 AM Radio Costa Rica? Soy el Life Coach José Antonio Tabora con este nuevo programa Oficina Jurídica Virtual, donde estaremos tratando temas de interés de toda la sociedad costarricense, entrevistas, comentarios acerca de situaciones que estamos viviendo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, hora Centroamérica. Oficina Jurídica Virtual con temas de actualidad socioeconómica de Costa Rica y el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el motivador de vida, José Antonio Tabora Wilson, desde las instalaciones de Radio 930 AM Radio Costa Rica, y hoy tengo un invitado de lujo. Es un candidato a la presidencia de la República, es nada más y nada menos que don Óscar Campos Chavarría, del partido Encuentro Nacional de la bandera que tiene el corazón, dice don Óscar, ¿verdad? Y bueno, hoy quiero entrevistar a don Óscar Campos para que hablemos un poco sobre la agricultura. Cuéntenos un poco sobre este tema. Bueno, muchas gracias por la oportunidad aquí a Radio Costa Rica y al compañero Zamora por darnos este espacio. Vamos a hablar no solo de agricultura, vamos a hablar me interesa hablar un poco de lo que significa la reactivación de la economía en Costa Rica. Durante los años 70, 80, este país estuvo floreciente. Había una grandísima producción nacional, habían exportaciones, había atracción de inversiones, se sembraban muchos árboles, se sembraba café, había ganadería. Los chiquillos tenían la posibilidad de ir a la escuela, y en la época de fin de año, con la venta de la cosechita, bien fuera de café o de frijoles o de arroz o de maíz, los chanchos, una vaquita, siempre había la plata para poder atender y comprarle los catrines y los regalos a los chiquitos de fin de año. Esta economía se empezó a deteriorar cuando empezamos a sacar a la gente del campo y cuando empezamos a sacar la producción. Cuando empezamos a pensar en que la comida había que traerla de afuera, y los economistas, por eso yo a veces los economistas los pongo en duda, porque los economistas que recomendaban eso, ya y no se daban cuenta de que la plata para comprar la comida, había que ir a buscar la plata. Y se gastaba la plata en traer la comida. Y después había que pagar la plata que se trajo. Y eso generaba desplazamiento del productor nacional. Y al haber desplazamiento del productor nacional, ruina del productor nacional. Menos empleos, menos trabajo. Si usted se pone a producir la comida que tiene que comerse en los costarricenses, y entonces habla del maíz, de los frijoles, del arroz, de la carne, la leche, los huevos, el queso, toda la comida, las hortalizas, usted tiene que emplear a 500,000 de costarricenses produciendo la comida. Si usted se pone a traerla del barco, lo que tiene que contratar son unos camioneros que jalen la comida. Y esos 500,000, ¿qué se ponen a hacer? No hay empleo, no hay riqueza. Y la plata para traer toda esa comida hay que ir a buscarla. Y cada vez hay que buscarla más y buscar, y al final te vas arruinando. Y eso, quienes estamos en el campo, quienes hemos estado en el campo, y quienes conocemos y no nos llevan con numeritos a equivocarnos, nos damos cuenta de que en el campo
si hay producción, hay empleo, hay generación para el pulpero, para la cantina, para el taller, para el zapatero, para el barbero, para todos hay trabajo. Si se arruina la gente, no hay ni para el zapatero, ni para la cantina, ni para el barbero, ni para nada. Entonces nosotros hablamos de que el sistema colapsó. Me parece que gracias a Dios, no solo aquí, la pandemia lo que vino fue a acelerar el rotundo fracaso de un sistema económico excluyente, consumista, desplazador de la mano de obra nacional, de la visión del desarrollo nacional, un sistema neoliberal que la crisis sanitaria solo aceleró su gran caída. O sea, ya venía todo esto. Ya venía muy mal, pero esto lo aceleró. Y lo aceleró en México, y lo aceleró en Estados Unidos, y lo aceleró en todo lado. Vea que usted ahora, si usted analiza las cifras y lo que está viendo, por ejemplo, en Alemania o en el Reino Unido, usted lo que ve es que en Alemania, ya y resulta que la crisis de la comida, la crisis del gas, la crisis de la energía, la crisis de la electricidad, lo que demuestra es que el sistema fracasó. Y bueno, ahí andan los británicos tratando de ver dónde consiguen comida. Porque sí, los británicos se quedaron, después del Brexit, aceleró el proceso también de crisis que tienen en este momento. Ahora nos hablan de que tenemos una crisis de los contenedores. No sé si ha oído hablar de la crisis de los contenedores. Bueno, es que los contenedores, antes traer un contenedor valía $1,300. Ahora está en 10,621 rumbo a 15,000 y a $20,000 un contenedor. Entonces la gente dice, bueno, pero ahora sí se está poniendo caro todo. Claro, pero más que se va a poner, porque apenas estamos empezando la crisis invernal de las zonas extremas, tanto del Polo Sur como del Polo Norte. Y viene el frío invernal y están los países sin gas, sin electricidad, con crecimientos de un 300 a un 500% en los precios de los combustibles y de la energía para poder entrar a atender la situación que viene y sin comida. Entonces, cuando uno habla de estas cosas y llegan a un debate, como el que estábamos anoche, hay gente que llega hablando de que el problema es la Caja Costarricense de Seguro Social. Otro que es Fonatel. Otro que es el tamaño del Estado, que hay que vender el CNP. Y a uno le hace gracia darse cuenta tanta ignorancia junta. Tanta ignorancia junta y en las redes sociales y transmitiendo en vivo un programa de un montón de salidas, por no decir idioteces. ¿Por qué? Porque la gente no está haciendo atención de lo que realmente está pasando. Y entonces hablan, es que el problema es que la internet del ICE. Bueno, el problema es todo. Es que quien no conoce cualquier diagnóstico que le piensen hacer, se lo cree. Pero mire, nosotros que recorremos el campo, que hemos recorrido el país, yo tengo 45 años de recorrer el país. 40 años en el movimiento cooperativo, fui viceministro de Agricultura, diputado de la República, presidente de la Corporación Arrocera, estuve en el Instituto del Café, en la Liga Agrícola Industrial de la Caña, tengo mi finquita en Guanacaste, nací en Guanacaste, en una finca de clase media, ganadera, también con caña y otros cultivos, séptimo de 11 hermanos, ¿verdad? Sé lo que es ir a la escuela descalzo, sé lo que es estudiar con canfinera, ¿verdad? Entonces, sé lo que es enyugar unos bueyes, lo que es aporrear frijoles, sembrar maíz, cortar caña, sacar una tarea, enyugar los bueyes y hacer también amansar un caballo. Entonces, uno sabe de esas cosas. Y entonces le ha tocado que ver, por ejemplo, en Tiales Mónico, en Guatuso, en la finca de Esli, en la hacienda La Esperanza, que le llama a él porque es una hacienda de 3 hectáreas, pero él dice que para él es una hacienda. Los hijos estudiando
y teniendo que mandar exámenes a la universidad y tienen que esperarse a las 11 de la noche para que la internet más o menos sirva. Porque en el día uno se conecta a internet y se conectan 2 teléfonos y se apaga la internet. No hay internet. Y entonces todavía seguimos hablando de que hay que poner fibra óptica. Y la fibra óptica ya está atrasada, ya no sirve la fibra óptica. Cuando estén terminando de poner la fibra óptica en Costa Rica, es un montón de cable que ya no sirve. Porque ya la fibra óptica no funciona. No habían terminado de ponerla en Costa Rica cuando ya estaba desactualizada. ¿Verdad? Ahora son las nubes cibernéticas que conectan las redes de alta velocidad. Y un teléfono que ahora uno anda a veces con 5, ahora lo pueden conectar con 500 en esas redes, en esas nubes de conectividad electrónica. Y entonces tenemos al ICE, que hay que modernizar esas cosas. Y entonces ayer cuando discutían todos esos temas, nosotros decíamos, hay algunos diciendo que tienen que vender el ICE o cerrar el ICE. Otros quieren vender el CNP. ¿Por qué no venden la casa de ellos? Que eso sí es de ellos. Porque vendan la cruz, que son de ellos. Andan vendiendo lo que no les pertenece. Entonces es interesante ir a esos debates porque uno aprende, pero también tiene la oportunidad de hablar con los costarricenses y decir, miren, disculpen, es que la gente está tan equivocada que hay una discusión para lo que van, para las próximas elecciones, y los candidatos todos tienen diagnósticos muy equivocados, muy desacertados, muy alejados de la realidad. Y proponen medicina que es peor que la enfermedad. Entonces, hace gracia y a mí me encanta ese tipo de cosas. Ayer estuvo muy divertido, yo me divertí bastante en el debate. Y es importante, a los debates uno tiene que ir realmente a proponer ideas y a confrontar las ideas de los que están equivocados. Claro. Para decirles en qué estamos. Y entonces, nosotros sí planteamos en Encuentro Nacional. Yo estuve en Liberación Nacional, decepcionado, después voté por Luis Guillermo, peor todavía. Y ahora en esta campaña pasada terminé votando por Fabricio, que no funciona para mucho. Ahí anda con las manos cruzadas. Entonces decidimos, después de la lucha, que estuvimos con la lucha del combo fiscal, y que tuvimos que estar en las calles, ayer me reclamaban que yo había estado en las calles. Claro que estuve en las calles. Claro que las calles han servido para demostrar y para hacer ver las sinvergüenzadas que hay en los gobiernos. Y hoy tienen a Piñera en Chile en la posibilidad de que le quiten la presidencia y que lo desaforen. Si nosotros tuviéramos una democracia que sirve, aquí hubiéramos quitado a Carlos Alvarado hace tiempos. ¿Verdad? Pero esta democracia no funciona. Tiene que tener revocatoria de mandato y tiene que tener otros instrumentos que no tiene la democracia. Vamos a hacer la primer pausa y ya regresamos con la administración Campos Chavarría del partido Encuentro Nacional. La fe es lo primero que usted necesita para poder avanzar. La fe es arrebatar lo que Dios dice, porque la fe es el motor de lo que te sustenta. El motor, usted puede leer en la Biblia, hay muchos hombres de fe. Le estoy hablando de Moisés, Elías, el profeta Jeremías, Eliseo, bueno, son tantos, ¿verdad? Las mujeres, Esther, Ruth, Débora, personas de fe que hoy te vienen a dar un rema. Mire, rema, cuando usted empieza a leer la palabra, es como si usted está remando y empieza a empoderarse de la palabra de Dios y dice, Señor, contigo voy de gloria en gloria, voy por fe. Por fe arrebato y recibo el nivel que yo necesito para llegar al tiempo perfecto. Bien, y estamos en el siguiente bloque del programa Oficina Jurídica Virtual con el motivador de vida, José Antonio Tavora Wilson, y es que tengo mi invitado de la administración Campos Chavarría, don Oscar Campos, de Encuentro Nacional, y estamos hablando de su próxima candidatura como presidente de la República. Él trae un manual aquí y quiero hablar sobre esto de las medidas urgentes. Habla aquí sobre el control social para el desarrollo del plan de emergencias y un reordenamiento del aparato público. Cuéntenos de esto.
Sí, bueno, mire, me parece que nosotros una de las cosas que siempre ponemos es, bueno, ¿qué vamos a hacer? A partir del 8 de mayo, el primer decreto que firmaré es un decreto de emergencia nacional. La economía está en emergencia, la construcción, la educación, todo está en emergencia. Hay una emergencia nacional. Y esa emergencia nacional le permite a uno una emergencia que hay que declararla por lo menos por 100 días, como mínimo, para que en esos 100 días usted tenga la posibilidad de ir haciendo muchas cosas. Renegociación de las deudas, una directriz para hacer un proceso de renegociación de las deudas de los agricultores, de los pequeños y medianos empresarios. Este país está sobreendeudado. El país hacia afuera con deuda pública, pero también la gente en la vida privada está sobreendeudada. Es necesario ponerse a pensar en una visión de largo plazo cómo vamos a administrar esa deuda. En el caso de los agricultores, nosotros creemos que es necesario hacer una amnistía, para eso requerirá una ley, pero se prepara en esos días una amnistía de los impuestos corrientes y moratorios. Establecer un mecanismo de diferenciación de los créditos para la producción y los créditos para consumo. Los créditos para la producción tienen que tener una prioridad y una tasa muy cercana a 0 o 0. Darle más condiciones de plazo y si es necesario capitalizar los bancos que van a hacer ese trabajo, el Estado puede hacer una capitalización de sus bancos, asignándoles un poquito de capital que podría ser inclusive hasta bonos del Estado, para que ellos puedan, porque plata ellos tienen, ellos lo que necesitan es un poco cuadrar los balances. Y en ese sentido nosotros tendríamos la posibilidad de que se haga un esquema de bonos de la deuda social. Eso le permitiría hacer una reestructuración de la deuda y con eso darle a los agricultores posibilidades y a los productores y a los pequeños y medianos empresarios de volver a tener una capacidad económica de volver a generar empleo y de volver a producir. Es necesario en ese mismo espacio revisar el tema de los estudiantes. Nosotros tenemos muchos estudiantes, tenemos 1.795.000 jóvenes entre gente de 16 a 35 años. 1.795.000 jóvenes. Esa es la más grande, el más grande bono de juventud que nosotros hemos tenido en la historia de este país. Nunca hemos tenido tantos jóvenes como ahora. Pero estamos desaprovechando esa juventud para formarla, para capacitarla, para darle condiciones de un ciudadano visionario con grandes capacidades y con grandes habilidades para un futuro empresarial, un futuro en donde va a tener que meterse y moverse en una dificultad para generar fuentes de trabajo producto de una situación, de un estrujamiento de la economía mundial. Pero nosotros tenemos aquí los institutos de capacitación y la formación en las universidades para que nosotros pudiéramos formar a esos muchachos. ¿Qué es lo que pasa? Que en las universidades públicas están aceptando solo el 28% y los otros ¿qué hacen? Aquí lo que hay que hacer es abrir las fronteras de esas universidades y decirles, se terminó el examen de admisión. Van todos los muchachos que puedan entrar a las universidades, van a tener que ser recibidos en las universidades. ¿Cómo van a hacer? Las universidades tienen oportunidades de hacer mucha información virtual, pueden tener a muchísimos estudiantes de manera virtual. Bueno, pero entonces también, ¿y cómo hacemos con la virtualidad? Bueno, es que hay que hacer la conectividad. Nosotros necesitamos que las universidades, los colegios y las escuelas tengan todos internet de banda ancha. Muy bien, hablemos sobre su plan de gobierno. Aquí vemos que está el pago de planillas, salarios y pensiones de lujo y sobre los gastos en el exterior. Sí, bueno, en el tema de planillas es que nosotros estamos diciendo que todos los candidatos dicen, es que el problema es la grandísima planilla que tiene el Estado. Falso. El principal problema es que se está captando muy mal y los que tienen que pagar impuestos no pagan.
y se les exoneran y se les hacen amnistías a todos los que no han pagado. Y se le cobra al chiquitillo, pero al grande no. Y si no, en el combo fiscal, no recuerdan que le perdonaron 193 mil millones a 23 compañías grandes. ¿Verdad? Entonces aquí para los grandes hay exenciones y para los chiquitillos hay pescozones. ¿Verdad? Entonces no se vale. Entonces hay que entrar a obtener un mejor cobro de impuestos. La planilla sí debe ser balanceada. Nosotros estamos en contra de las planillas excesivas. Aquí nosotros tenemos planillas de algunos entes públicos y de algunas figuras que son figuras que andan desde los 5 millones hasta los 15 millones de colones. Eso es demasiado. Eso no se puede permitir. Aquí me parece que o todos chingos o todos rabones. Mientras tanto hay algunos pensionados de lujo con una gran cantidad de salario. Tenemos a los pensionados del sistema de las pensiones de invalidez, vejez y muerte, que al final y al cabo del régimen no contributivo, que están entre 78 mil a 83 mil colones. Con eso no pueden vivir, hay que subir ese monto por lo menos a 150 mil. Pero además tenemos que hacer un esfuerzo para que todos los adultos mayores tengan pensión. ¿Qué es eso que tienen que esperar algunos y cuando ya les van a dar la pensión ya se mueren y no tuvieron oportunidad de tener una pensión? Es porque el sistema está obsoleto. Pero además tenemos las pensiones de lujo, que esas sí están muy altas y no las quieren quitar porque los magistrados se abstienen y dicen que no se puede porque ya son derechos adquiridos, pero es porque ellos están pensando en que en algún momento se van a jubilar y ellos creen que nosotros les vamos a pagar la plata. No, don aquí Oscar, aquí eso hay que revisarlo de plano, eso hay que arreglarlo. ¿Y cómo se arregla? Decía don Pepe, arreglándolo. don Oscar, hablemos un poco sobre la deuda pública. La deuda pública es excesiva. Andamos con un 72-73% del PIB como deuda pública. Es muy alta. En algún momento la tuvimos en 19 y el 20%, cuando yo presidí una comisión de deuda pública y decían que ya no era problema la deuda pública, pero lo que fueron haciendo es, el Estado se ha ido endeudando por mala administración. Los últimos 2 gobiernos han sido verdaderamente desastrosos, ha sido un fiasco. Han gastado mucho, han desviado muchos recursos, pero además han puesto impuestos. Y esos impuestos muchos no se cobran y lo que sí han hecho es hacer un endeudamiento grande que hacen que en este momento la deuda se convierta en una carga muy pesada, que es muy posible que lo primero que hay que llegar a hacer es hacer una renegociación de la deuda pública. Y es posible hacerla, sí, pero antes hay que hacer primero una auditoría ciudadana. Una auditoría ciudadana significa que nos digan a quién se le debe, cuánto se le paga, por qué se recogieron esos recursos, qué son los vencimientos, porque nosotros estamos a ciegas. Nadie sabe cuánto es, la deuda pública se sabe cuánto es, pero no saben a quién se le debe, ni a qué tasa de interés, cuándo hay que pagarla. Esas cosas solo se arreglan si se hace una auditoría ciudadana. Nosotros planteamos una auditoría ciudadana. Y cuando hablamos de compras del Estado, las compras del Estado me parece que se han ido haciendo y me parece que tienen que seguirse por la vía del sistema integrado de compras del Estado. Me parece que hay que ponerle cuidado porque ahí lo que nos estaban diciendo es que por más sistema integrado siempre se filtró la corrupción, porque nos estaban diciendo que de las cosas que están pasando en acueductos y alcantarillados. Si uno dice, mire, ayer había una discusión de cómo combatir la corrupción. Y algunos me parece que sonaban candorosos, diciendo, es que hay que empezar desde chiquiticos, o sea, dentro de 50 años. No. Otros, no, es que es por la pobreza, que no es mentira, pero no podemos empezar a decir que es la pobreza cuando tenemos más de la mitad de los pueblos costarricenses pobres. Entonces, no, mire, me parece que debe haber una legislación dura que castigue seriamente la corrupción. Y la corrupción es mentira que están en los de abajo. La corrupción está arriba, es donde más está arriba. Y de arriba, cuando los de arriba están corrompidos, los de abajo dicen, si los de arriba están corrompidos, ¿por qué nosotros no? Y me parece que ese es un tema de ejemplo. Y nosotros hablamos de que hay que quitarle la prescripción a esos programas y a esos delitos. Y hay que decir que el que hace un delito en la función pública y contra el Estado es una traición al Estado. Y esa traición al Estado no se prescribe nunca. como los castigos a los grandes
evasores de impuestos. Claro, los evasores de impuestos. Conozco un caso muy cercano de alguien que tenía un hotel y varios negocios, ¿verdad? Y la persona está escondida, le hicieron un allanamiento, metieron a la hija a la cárcel y es por evasión de impuestos. ¿Qué pasa con esos casos? Y si la persona quiere hacer un arreglo, ya no habrá tiempo para hacer un arreglo. Si la persona dice, bueno, yo no pude pagar a tiempo, cuando lo meten preso, y en ese proceso de que la persona está presa, dice, quiero hacer un arreglo, puedo pagar cierta cantidad, ¿no se la aceptamos o sí se la aceptamos? No, me parece que cuando hay evasión ya hubo mucho fiscal tiempo y todas esas cosas, a mí me parece que debe meterse a la cárcel a la gente. Y claro que ya metida en la cárcel, la gente puede hacer arreglos para la salida, cuando es por evasión y elusión fiscal. Por eso, si un castigo, son delitos si es de un corrupción, castigo, si es un castigo por evasión, la persona se mete presa y estando presa viene a hacer un arreglo, puede salir en libertad si hace el arreglo y si cumple con los pagos. Sí puede hacer arreglos, porque la verdad es que lo que sí es bueno es que no hay gente que hace arreglos sin ir a la cárcel. Porque a la cárcel. Se dice que nadie va a la cárcel por deudas. Sí, bueno, pero es que esas no son deudas. Es una evasión. Es una evasión. Es un engaño. Un engaño. Sí. Y la gente debe ir a la cárcel. La gente debe ir a la cárcel para que se dé cuenta de que las cosas, en serio, las cosas tienen que atenderse. Y cuando hablamos de no más impuestos, porque la gente dice, ya no más impuestos porque ya no me alcanza, la canasta básica, no puedo pagar. Hay gente que hoy estuve entrevistando a la candidata a la vicepresidencia de la República, doña María del Rocío Solís, por el partido Movimiento Libertario. Y es que estaba conversando con ella esto, ¿verdad? Que es que a veces a la gente compraba su canasta básica, entonces compraba para 15 días, otros compraban para un mes, pero ahora la gente compra por día. Sí, se ha estrechado mucho la capacidad económica y compra de la lo gente. Que se va a comer hoy y mañana es lo que se va a comer mañana, porque ya no se puede comprar por mes. Ya el tener una cantidad de recursos para hacer la compra del mes ya no da. Pero bueno, lo cierto, lo que sí deberíamos nosotros de ponernos en cintura es que el tema de los impuestos, nosotros sí somos de la idea de que hay que dejar de estar pensando en que hay que seguir poniendo impuestos. Yo creo que lo que hay que hacer es cobrar bien los impuestos y no exonerar a los que ya ¿A dónde se debería de cobrar estos impuestos? Mire, los peajes no. Mire, no. A mí me parece que los impuestos... La comida ya no nosotros más tenemos tampoco. muchos impuestos. Tenemos impuestos de renta, tenemos impuestos al salario, tenemos impuestos a los marchamos, tenemos impuestos a los combustibles. Aquí nosotros le tenemos impuestos a todo. Lo que pasa es que hay que cobrarlos y administrarlos bien. El problema es que usted ve administración de los bienes. Usted vea todos los días en las noticias y usted ve los despilfarros y los robos. Entonces la gente dice, sí, es que así no alcanza la plata. Voy a hacer un nuevo corte y cuando regresemos vamos a hablar con don Oscar sobre la construcción de las nuevas obras. Es correcto. Y usted me va a decir, ¿y cómo hago para superarme? Lo primero que tiene que hacer es creer en usted mismo. Tiene que creer en usted, porque si usted no cree en usted, entonces nadie va a creer en usted. Lo primero es, creo en mí, creo en mis habilidades, creo en mis proyectos, creo en mis sueños, creo en los anhelos de mi corazón, porque cosas grandes, mayores y extraordinarias usted verá. Porque verá la misericordia de Dios primero en usted, porque usted no puede repartir, usted no puede dar lo que usted no tiene. Entonces primero me alimento espiritualmente, busco un mentor, busco un guía espiritual, busco a alguien que ore por mí y que me guíe al paso y al propósito y al diseño para el cual fui establecido, y empiezo a alimentarme espiritualmente.
En el siguiente bloque del programa Oficina Jurídica Virtual con el motivador de vida José Antonio Tavora Wilson y como invitado de lujo del día de hoy, candidato a la presidencia de la República, y estamos hablando de su plan de gobierno con el candidato a la presidencia de la República, don Oscar Campos, del partido Encuentro Nacional. Y es que le estaba preguntando a don Oscar, ¿verdad?, de todo este plan de gobierno que tiene, que está muy interesante. Hablemos sobre el Ministerio de la Familia. Antes quería preguntarle, ¿de dónde es ese Tavora? Bueno, mi apellido es de origen italiano, ¿verdad? Yo nací en León de Nicaragua con padres de origen italiano. Cuando tenía muy corta edad, me trajeron a Costa Rica. Nací en León de Nicaragua, pero no tengo la dicha de conocer Nicaragua todavía. De veras. Pero voy a ir. Sí, soy ciudadano costarricense ya. Sí, siempre he vivido en Costa Rica, no conozco Nicaragua, ¿verdad? No conozco otro país. Es más, nunca he visitado Nicaragua, no conozco la idiosincrasia de Nicaragua, más los conflictos que tiene, sí los conozco, ¿verdad? Pero sí escribo artículos para un medio de comunicación en Nicaragua que se llama Nicaragua Actual, ¿verdad? Ajá. Yo dije, bueno, aunque yo nunca haya ido a Nicaragua, no conozca su cultura y nunca he sido parte de la comunidad nicaragüense, pero quiero aportar algo positivo, porque ahora están con esto de las votaciones y no vivimos los que vivimos aquí en Costa Rica. Bueno, yo me considero tico porque no conozco otro país más que el Costa Rica, ¿verdad? Estudié aquí en la escuela, el colegio, la universidad, pero como yo vivo en Barrio Escalante y el edificio donde vivo, en la parte de atrás es la calle principal que va para San Pedro, ahí está la embajada de Nicaragua. Y un día de estos yo salí porque era tanta la revolución que había afuera que yo dije, voy a ir a pasear a mis perros y de parte voy a ir a ver qué es lo que está pasando ahí. Y era que estaban con las votaciones en Nicaragua, ¿verdad? Y resulta que en Nicaragua muchos candidatos a la presidencia, etcétera, los han metido a la cárcel. Y eso no vivimos en Costa Rica, ¿verdad? Esa no es la Costa Rica que queremos, ¿verdad? No, jamás. Ya de todas maneras está bastante mal. La democracia se ha deteriorado mucho, pero nunca para llegar a esos niveles. Hablemos del Ministerio de la Familia. Bueno, yo sí creo en el Ministerio de la Familia. Me parece que nosotros tenemos que ver el tema de la familia costarricense como una de las grandes aciertos de defender la familia, de defender los valores, de si hay que defender a la mujer, también hay que defender al hombre, porque a veces hay de todo, hay digamos, violencia muy centrada contra la mujer, pero también hay contra el hombre y hay contra los niños. Y entonces en el Ministerio de la Familia la idea es que valoremos mucho el tema de la familia y propongamos mucho en temas de familia. Sí, ¿verdad? Hablemos un poco de esto cuando hablamos del mantenimiento de lo que existe. O sea, ya hay INAMU, ya hay Caja Costarricense del Seguro Social, los diferentes ministerios, pero ¿cómo los vamos a mantener? Sí, a mí me parece que el Ministerio de la Familia no es necesario hacer mucha más inversión, sino hacer una transformación. Pero tenemos el INAMU y muchas otras cosas que ya están ahí, y me parece que el mismo IMAS debería de trabajar mucho más en el Ministerio de la Familia y operar desde el Ministerio de la Familia. Sí. Hay algunas ideas que están flotando ahí que tenemos que darle más pensamiento, pero nosotros creemos que hay muchas familias pobres que nosotros deberíamos de atender como familia. Una familia pobre, digamos, me parece que a veces le hacen ayudas a la señora y le hacen becas al muchacho y no se ve como familia. Si nosotros logramos verlos como familia y ponemos a que en esa familia quienes están desempleados empiecen a prepararse a través del INA para tener alguna ocupación, y los que no están estudiando los mandamos a estudiar, y para eso es necesario tener las condiciones que puedan estudiar. Entonces esa familia podría recibir un aporte del gobierno, ¿verdad? Para sacar esa familia, que es una familia del nivel de pobreza extrema. ¿Qué piensa usted de los bonos? Estos bonos que han estado... Mire, estos bonos proteger y estas cosas se convirtieron ya... Yo pienso que eso se convirtió en una alcahuetería. Como porque una al manipulación, final, dice usted. Sí, algunos bonos de esos han estado para comprar celulares para complacer a algunos partidarios. Me parece que eso finalmente terminaron haciendo ese tema de esa manera. Y entonces, me parece que hay cosas por hacer.
Gracias, Leonidas. Estamos en un programa por acá. Muchísimas gracias. Te llamo ahora en la tarde. Entonces, a ver, nosotros tenemos una ilusión de que el Ministerio de la Familia tenga la posibilidad de abordar los temas de la educación de los muchachos, los valores de los muchachos, ¿verdad? Nosotros tenemos la idea de que debemos replantear en todo el territorio nacional. Nosotros tenemos muchas familias pobres y esas familias pobres deberían de ser atendidas por el Ministerio de la Familia, no pensando en que eso sea de por siempre un tema digamos, de asistencialismo. No, a mí me parece que la experiencia que nosotros tenemos en el campo y la experiencia que tenemos en la empresarialidad, es que a una familia usted la toma y busca a todos y ve a ver qué áreas puede hacer cada quien. Nosotros tenemos muchachos que pueden seguir estudiando, mayores que podemos capacitarlos para diversas actividades productivas, desde construcción, pasando por pintura y terminando hasta por mecánica, ¿verdad? ¿Y cuál sería la construcción de las nuevas obras? Bueno, la construcción de las nuevas, nosotros pensamos, o sea, en Encuentro Nacional nosotros hablamos de que hay mucha construcción que tiene que hacer las municipalidades. Vea, hay una cosa que es, bueno, como de antología. En una municipalidad pasa una carretera nacional. La municipalidad no la puede arreglar porque es nacional. El MOB no tiene los recursos para arreglarla y no la puede arreglar, entonces esa carretera se queda, que no la arregla ni el MOB ni la municipalidad. ¿Y entonces? Y la gente, pues, eso es un desastre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer algunos cambios de tal manera de que la municipalidad, los caminos que están dentro de esa municipalidad, los tiene la posibilidad de arreglar, de pavimentar y hacer lo que tenga que hacer. Lo que es necesario que se hace en infraestructura, y para eso tenemos que redimensionar el papel del CONAVI y del MOB para hacer infraestructura, es que la infraestructura estratégica sí la tiene que hacer el Estado con la asesoría del Ministerio de Obras Públicas y Transportes bajo un esquema muy disciplinado de diseño de la nueva infraestructura. Por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer una construcción a la zona de Limón para conectar Cartago con la zona de Limón, que se puede hacer aquí por la vía de arriba, por la vía de Oriamuno, a salir allá a Pocosí, que hay camino bastante avanzado, que es cuestiones de arreglar unos kilómetros aquí arriba y arreglar los caminos de allá abajo, y lo que nos queda es un taponcito así como de unos 5 o 6 kilómetros. Bueno, esos 5 o 6 kilómetros los puede hacer estratégicamente, los tiene que hacer el Estado costarricense, dando el diseño y contratando la obra y haciendo una licitación. Hablemos de Punta Arenas, Limón, ¿verdad? Que son lugares de muelles. Hablemos de esto que dice aquí, servicios portuarios. ¿Qué vamos a hacer por ellos? Bueno, mire, me parece que el servicios portuarios hay que devolverle a Limón el papel que tiene, porque a nivel de los últimos años les quitaron los puertos, les quitaron los trenes, les quitaron las estivas, las cargas, les han quitado todo. A Limón le quitaron todo. Y le dieron eso a APM Terminal, y APM Terminal genera una plata que ni siquiera la reinvierten, ya no es APM Terminal, es el Estado, que no la reinvierte en Limón. Y bueno, ahora estaba pensando, Cruzan, que es un buen chollao, estaba tratando de hacer un centro de diversiones y no sé qué. Él dice que se está lanzando también a la presidencia. Sí, resulta que aparece ya que resulta que es un hijo de él o no sé quién estaba en esas negociaciones. Entonces lo que uno dice es, qué cosa más terrible. Como más de lo mismo. No, peor de lo mismo. Más de lo mismo, no, peor de lo mismo. Y entonces, por todas esas cosas, usted me pregunta, ¿por qué quiere ser presidente? Y por todas esas cosas. Y lo que hay es un montón de chollados viendo a ver qué se roban. Bueno, ok, entonces ahora hablemos de los aeropuertos. Los aeropuertos. Nosotros tenemos un aeropuerto bueno, que es el aeropuerto Juan Santamaría. Un aeropuerto bastante importante, que es el de Liberia, el internacional Daniel Oduber. El de Liberia se llama así. Sí, el Daniel Oduber, que antes era el Tomás Guardia. De hecho, le mando un saludo a don César, que es el gerente del aeropuerto de Liberia. Sí, bueno. Esposo de una amiga mía, sí. Silvia Luconi. Sí, bueno, pues también tenemos que ver un poquito los aeropuertos circundantes, ¿verdad? Sí. Me parece que, por ejemplo, el de Limón es un buen aeropuerto, lo que hay que hacer es habilitarlo ya como un aeropuerto internacional.
Tendríamos que ver un poquito las posibilidades de hacer algo en la zona sur. La zona sur vale la pena, es necesario tener un aeropuerto de buen nivel que incorpore turismo en el sur. Y algunos hablan de que nosotros deberíamos de tener un aeropuerto en la zona de San Carlos para darle un poco de afluencia a La Fortuna y todas esas cosas. Bueno, podría ser entonces que haya necesidad de ir trabajando esos temas, pero momentáneamente tenemos el aeropuerto de Limón, que deberíamos de ampliarlo, y ir trabajando en el aeropuerto del sur, ¿verdad? 2 aeropuertos en los que hay que trabajar, uno ya construido, otro para construir, y fortalecer los 2 que ya tenemos en el caso y conectarlos, que es el caso de Liberia con el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber y el Juan Santamaría, que me parece que ya no tendríamos nosotros malos aeropuertos. Si nosotros hacemos ese aeropuerto de Limón y agregamos a Limón y podríamos tener un poquito de fortaleza para el sur, nosotros tendríamos un ciclo interesante de aeropuertos, de 4 aeropuertos. Sí, hablemos de, hay una parte fundamental que está viviendo Costa Rica y que está aquí entre su plan de gobierno. Estoy leyendo que habla sobre la salud, reducir los tiempos de espera, lo que es regionalización de las especialidades, unidades pediatras regionales, digamos, todo esto que se está aquí exponiendo, ¿verdad? Hospital Max Peralta, Hospital Turrialba. Esos hospitales, lo que estamos valorando es que esos hospitales deberían de atender estudiantes. Sí. Vean, nosotros aquí tenemos una oportunidad de hacer muchos doctores, muchas enfermeras, muchos especialistas y tener la posibilidad de que no necesariamente tengan que quedarse trabajando aquí. Claro. Un día me decían, Oscar, pero ¿para qué estás pensando en mandar a gente para allá? Disculpe, nosotros formamos un montón de profesionales que vayan a trabajar a Estados Unidos. ¿Qué tiene de problema? ¿Verdad? Porque ya, y la verdad es que lo que necesitamos es que sea gente que trabaje, que tenga expertise, que invierta en el país y después véngase a poner unas clínicas aquí. Es más, nosotros hablamos de que este país es un país como destino de salud, cuando usted ve la cantidad de hoteles buenos que usted tiene en Guanacaste, que podría tener a la par algunas clínicas, de tal manera que una persona venga, se haga un procedimiento y se vaya a estar de convaleciente en un hotel, en un reposo, ¿verdad? Mientras le pasa, después regresa a la clínica le hace una valoración, le quita los puntos y dice, bueno, cliente atendido. Y que vengan miles de clientes de esos a Costa Rica. Eso es una oportunidad, pero necesitas tener muchos doctores y muchas enfermeras, muchos especialistas, que los podríamos formar en las universidades, pero teniendo también la cooperación de esos hospitales. Nosotros hablamos mucho de los hospitales regionales, porque no se vale que el de Punta Arenas ande tan lerdo y el de Cartago también, y el de Limón. O sea, nosotros necesitamos tener hospitales buenos en todos los territorios que le permitan no solo darle la atención al paciente costarricense, sino que también tenga la posibilidad de preparar especialistas que nosotros deberíamos después de irlos incorporando. Si no a nivel nacional, tendríamos la oportunidad de colocarlos a nivel internacional. Hace unos días me decía un amigo que tengo en Estados Unidos, me dice, Oscar, necesitamos 1 millón de ingenieros en Estados Unidos en este momento. 1 millón de ingenieros, ¿te puedes imaginar? Bueno, me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es formar mucha gente, ¿verdad? Yo tengo mis hijos, uno es ingeniero en electricidad y el otro es ingeniero, está terminando informática, y son gente que está tentada a irse a trabajar a Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay buenos salarios y tienen buenas opciones. Bueno, nosotros tenemos que abrir las universidades nuestras, y eso es un tema que tenemos, lo hemos planteado. Ahora hablamos del tema de las universidades. Muy bien. Para hablar un poquito del tema que planteaste Sí. ahí, el tema regionalizar. Muy bien, y cuando regresemos también vamos a hablar sobre la seguridad ciudadana. Ya regresamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora y esta vez vengo a pedir regalos de Navidad. ¿Qué le parece? Resulta que la Asociación de Privados de Libertad y sus familiares están necesitando 700 regalos de Navidad para 700 niños de extrema pobreza y usted se los va a dar. ¿Qué le parece? Sí. Usted le va a dar a esos niños esos regalos. Si usted quiere comunicarse con nosotros, hágalo a través de la Asociación de Privados de Libertad de Costa Rica, Asociación de Privados de Libertad y sus familiares, y hágales llegar este regalo que ellos están necesitando.
Estamos en el siguiente bloque del programa Oficina Jurídica Virtual con el motivador de vida José Antonio Tabora Wilson, y es que tengo a mi invitado de lujo y este es el último bloque, pero le quiero contar que esta entrevista no va a quedar aquí, sino que este lunes en el canal Cristo Visión voy a hacer la segunda entrevista al candidato a la presidencia de la República, don Oscar Campos, para que pueda extender esta entrevista, pero ya por televisión en vivo, ¿verdad? Para que usted pueda escucharlo, lo pueda ver, ¿verdad? Si usted tiene preguntas que hacer, escríbame al 8926-6776 y a través de mí yo voy a hacer las preguntas que él puede contestar. Por otra parte, ¿verdad? Usted también puede verme y escucharme en el medio de comunicación, el periódico La Voz de Goicoechea. Todos los viernes usted puede leer los artículos motivacionales que aparecen en el periódico La Voz, y si usted tiene vínculo con Italia, usted puede leer y escuchar nuestros artículos en la comunidad italiana a través de la motivadora de vida Glenda Ramírez, ciudadana tica italiana, radicada en Milano, en Italia. Y también puede escucharnos y vernos a través de este medio de comunicación, Radio 930M, Radio Costa Rica. Y entonces, bueno, estos último bloque queremos dedicarle parte a hablar sobre la seguridad ciudadana y también a la no prescripción de los delitos contra el Estado. Se convierten en traición a la patria. Sí. Cuéntenos. Seguridad ciudadana. Bueno, mire, a mí me parece que seguridad ciudadana tiene que ver todo con una escalada de violencia y de crimen que está horrorosa. Y es porque a falta de empleo, mucha gente la han estado contratando en el crimen organizado. Y especialmente muchos jóvenes. A mí me da mucha pena y mucho dolor ver tanta muerte de gente joven que se mete feo en eso del crimen organizado. Y eso se debe básicamente a que, primero que nada, es necesario tener formación, oportunidades de empleo y oportunidades de educación y de espacio para miles de jóvenes. Ya yo hablé de que hay 1.795.000 jóvenes, donde el 28% están en las universidades, el resto andan deambulando, y hay casi prácticamente 1 millón que tenemos de jóvenes que andan ahí en una situación muy lamentable. De eso muchos se van a ir metiendo, si no tienen oportunidades de estudio y de trabajo, se van a ir metiendo en la droga. Y no se vale que nosotros tengamos, eso es un pecado, eso es un crimen, que las nuevas generaciones, en vez de estar teniendo posibilidades de educarse y de trabajar y de incorporarse a la vida activa, estén metidas en el crimen organizado. Y eso es por cuanto no hay mucha posibilidad de espacio en otras actividades y en otros sectores. Pero además de eso, nosotros tenemos una situación que castiga de manera muy superflua, muy superficial, o no castiga a la gente que comete esos hechos que son vandálicos contra la sociedad, y especialmente los casos Cochinilla, los casos Cementazos, los casos Llamberazos, los casos Trochas, cosa que la gente se va quedando prácticamente sin que haya un castigo, se quedan en la impunidad. Entonces nosotros planteamos que no debe haber impunidad, y para que no haya impunidad no debe haber vencimiento de esos crímenes cometidos especialmente contra el Estado y contra la hacienda pública y en la función pública. Y eso nos permite entonces hablar de proyectos. Eso hay que hacer una modificación en la Asamblea Legislativa, de tal manera en el Código Penal que todos esos delitos contra la patria, unos delitos que nosotros consideramos son realmente traición a la patria, no venzan, no tengan prescripción. De tal manera que más tarde que temprano esas personas van a ser alcanzadas por la ley. Y eso me parece que va a quitar a muchos que están con ganas de hacer chanchadas, digo yo, van a pensarlo 2 veces antes de hacer esas cosas. Porque al final y al cabo van a quedar señalados y la gente los va a perseguir y no va a haber vencimiento. Entonces más tarde que temprano las personas van a encontrar las condiciones y las posibilidades para llevar a los tribunales y a la cárcel a muchas de estas. Sí, hablemos de algo muy importante, ¿verdad? Que tocamos la familia,
Pero esta parte es muy importante, que es sobre la vivienda digna. Ah, sí. Bueno, aquí los últimos gobiernos han dejado de hacer vivienda. Nosotros planteamos que hay alrededor de 400.000 viviendas de déficit. Y entonces es mucha la cantidad de vivienda que hay que hacer. Hay algunos que hablan de que habría que hacer prácticamente 100.000 viviendas por año. Eso es mucho. Pero lo cierto es que sí tendríamos nosotros dentro de los planes para encender los motores de la economía, hay que encender los motores de la producción agrícola. Fortalecer el movimiento cooperativo, el 1.000.000 de cooperativistas y las 1.000 cooperativas. Los pequeños y medianos empresarios turísticos, de comercio y de servicios. Me parece que los pescadores y los transportistas es necesario darles un acompañamiento. Y además de eso, en los 350.000 agricultores, nosotros hablamos de que es necesario empezar a hablarle a la gente de los conglomerados industriales, que son un poco como unas zonas francas preparadas para el sector agropecuario. Y son áreas donde tenés la luz, tenés el agua, tenés la conectividad, las carreteras, los servicios básicos para que ahí se puedan hacer grandes construcciones por parte del Estado en enormes galpones con muchísima área disponible y en donde ahí se haga ese conglomerado que significa una empresa decide que tiene que hacer alguna agroindustria, en los mismos galpones ellos pueden hacer el equipamiento para que puedan ponerle valor agregado. No tienen que construir, no tienen que hacer todos los trámites engorrosos de la luz, el agua, el teléfono, las carreteras, las aguas servidas y todas esas cosas, sino que ya eso lo hizo el Estado. Lo que tiene que hacer es el equipamiento, ¿verdad? Porque si quieren es ponerse a moler coco para hacer cajetas, ¿verdad? Bueno, por decir algo, pero son muchísimos conglomerados industriales que le permiten al Estado costarricense darle condiciones como pequeños mercados como el Senada, pero para efectos de ponerle valor agregado, embalaje y comercialización en diversas zonas. Nosotros pensamos que es necesario uno en Limón, otro en Guanacaste, otro en Punta Arenas y por qué no otro en el área del lo que llamamos nosotros el gran área metropolitana, pero especialmente en Occidente y en Cartago. Nos quedan los 3 minutos para cerrar el programa y aquí hay una parte muy importante que no puedo dejarle de preguntar a don Oscar Campos, es sobre el programa agresivo de seguridad alimentaria. Bueno, en seguridad alimentaria un poco empezamos con eso y terminamos ahora con eso. Vea, claro. El tema de la seguridad alimentaria es que el mundo va a experimentar una carencia. Todo esto que está pasando con los contenedores y toda esta cosa es nada más y nada menos que es el alumbramiento de una nueva etapa de crisis que vivirá la humanidad de carencias de alimentos, y en esas carencias de alimento la gente va a estar siempre muy preocupada que de dónde va a venir la comida. Y entonces quienes han aprendido a esperar que venga del barco, pues va a venir del barco pero más cara, pero podría ser que no llegue. Y entonces es necesario que el país tenga una política de seguridad alimentaria, de producir, de generar investigación, transferencia tecnológica, valor agregado, agroindustria, que le dé no solo valor a la cadena, sino la cadena de valor que requieren los agricultores para que realmente tengan la posibilidad de volver a producir, pero que esa producción tenga un sustento para sus familias. En el tema de la seguridad alimentaria también nosotros planteamos la necesidad de que deben haber los recursos en las familias para poder comprar la comida. Y nosotros hablamos de que la comida, uno de los propuestas y uno de las ideas centrales nuestras es que en la mesa de los costarricenses siempre debe haber comida. Esa es la Costa Rica que queremos. Esa es la Costa Rica que nosotros debemos heredarle a los hijos nuestros y a los hijos de nuestros hijos. Una Costa Rica donde haya posibilidades de alimentación. Usted pueden faltarle las tenis Nike o las colonias Paco Rabanne o cualquier cosa de esas cosas, o los pantalones Van Heusen o Christian Dior, verá las camisas Oscar de la Renta o no sé qué, pero no le puede faltar la comida. Correcto. Vea, yo he visto carajos muy bien vestidos, con hambre, que están dispuestos a quitarse la ropa por un plato de comida. Qué pecado. ¿Verdad? ¿Por qué? Sí. Porque cuando la comida aprieta, el hambre aprieta,
es necesario que haya un plato de comida. Nosotros en Costa Rica nos hemos alejado de eso. Encuentro Nacional, que es, y ahora sí quiero terminar con esto, el partido de los corazones. Este es el partido del corazón. Y este partido del corazón nace de la lucha popular y social. Y le pedimos a la gente, busquen el corazón en la bandera. Porque lo que tenemos como bandera es nada más una bandera blanca y un corazón. Que representa el corazón del tico. Busquen la bandera con el corazón del costarricense en todas las papeletas para presidente y para diputados. Pero además para presidente encontrarán al hijo de mama con sombrero. Con el sombrero, claro. Para poder hacer diferenciación. Para identificarlo, muy bien. Muchísimas gracias por la entrevista. Acuérdese que el lunes a las 10 de la mañana lo voy a tener en vivo en Televisión Cristiana, ¿verdad? Para que él pueda ampliar todos estos conceptos que usted necesita saber para darle el voto a don Oscar Campos, el del sombrero y el del corazón. Y el del corazón. Así, hay que ser así, mire. Sí, así es, así. El del corazón. Nos vemos mañana a la 1 de la tarde en este programa. Mañana también tengo un candidato a la presidencia de la República de 1 a 2 de la tarde, entonces no se lo pierda, de 1 a 2, Oficina Jurídica Virtual con el motivador de vida José Antonio Tabora.